Soy Fran Payero, soy jefe del equipo de fotógrafos del Diario de Avisos. Llevo en la redacción del Diario de Avisos en torno a unos 20 años y me dedico a coordinar el equipo el trabajo de los fotógrafos en la calle y a trabajar yo mismo como fotógrafo de calle. Vamos a ver, en la época del instituto fue cuando, haciendo actividades de montaña con un grupo de compañeros de actividad de montaña de iniciación un poco a la escalada y tal, ¿no? Pensamos que estaría bien conseguir una cámara, ¿no? Entonces en las siguientes navidades mis padres me regalaron una Yasica compacta, una cámara compacta, y la verdad que fue tocar la cámara y enseguida venirme esa sensación de decir, ahora puedo llevármela a cualquier sitio y hacer fotos de las cosas que sucedan, ¿no? Fue como un poco, aunque suene un poco tópico, pero fue un poquito flechazo el tema, ¿no? Y la verdad, eso fue con 17, 18 años, ¿no? Y desde entonces todo fue poco a poco fue a más. Es un momento maravilloso para ser fotógrafo, pero es un momento pésimo para ser fotógrafo de prensa. Fotógrafo porque la tecnología nos ha puesto en las manos unas cámaras y unas herramientas de edición, de aprendizaje de fotografía. Nosotros aprendimos en la época analógica cuando todo el método que teníamos era ensayo-error a la hora de hacer las fotos y a la hora de revelar. Comprar un carrete era soltar dinero, revelarlo era soltar dinero, hacer copias era soltar dinero, para que después las cosas te salieran mal, ¿no? Ahora con la digitalización de la fotografía todo eso no lo tenemos, entonces es un momento maravilloso, como nunca en la historia, para ser fotógrafo. Pero esa democratización de la fotografía vino de la mano también de una cierta anarquía a la hora de la producción y el destino de esas imágenes. Y parte de ese flujo de esas imágenes ha terminado en las redacciones de los periódicos. Hay muchos periódicos que han sustituido las cámaras de sus propios fotógrafos por teléfonos móviles de los redactores y sobre todo de los lectores. Lectores que hacen una producción de imágenes que ceden gratuitamente, y esta parte es importante, ¿no? Porque ahora las redacciones de los periódicos se ven de alguna manera con un ejército de fotógrafos en la calle que cada vez que sucede algo van a tener una imagen que mostrar. El problema de esto es que la calidad de ese mensaje visual es pésima, es decir, los periódicos publican voluntariamente mala información visual, porque es gratis, ¿vale? Entonces en eso nos vemos los fotógrafos. En un mundo como en el de internet, que se lee tan poco pero se ve tanto, las secciones de fotógrafos de los periódicos deberían ser secciones muy fuertes, casi seríamos como el vector de aerodinamicidad de la Fórmula 1. Decir, chicos, este sector tiene que ser muy fuerte porque nos va en ello, ¿no? La fotografía, la imagen en general en los periódicos hoy en día debería ser igual de fuerte, diciendo el lenguaje visual es algo tan sumamente importante que este sector lo tenemos que apoyar. ¿Qué ocurre? En el país sobre todo y en muchas partes del planeta también piensan que el lenguaje visual es algo tan efectivo que realmente cualquier cosa que pongas vale. Con lo cual se justifican ellos mismos el que realmente no haya una inversión directa en el sector, sino cualquier fotito que me pasen de cualquier historia. Los fotógrafos normalmente lo que defendemos es que si esa foto, digamos, un poco falta de calidad que vas a publicar, lo que me muestra es el Concorde ardiendo, me vale. Pero es que no se espera que sea un hecho excepcional, un atentado terrorista en las calles de Francia y tal. Ahora se utiliza una foto de móvil de un ciudadano para cualquier cosa. Y lo damos por válido. Y lo damos por válido porque realmente, en general, siempre hablando en términos generales, en las redacciones de los periódicos no hay un conocimiento real sobre la fotografía. La fotografía no es algo que se aprenda por osmosis. Hay que dedicarse de alguna manera. Puedes tener más gusto o menos gusto, pero necesita una dedicación y necesita un aprendizaje específico que no ofrecen las universidades. Entonces, salen muchos periodistas con la sensación de que, bueno, más o menos sé y más o menos. Y ese más o menos hace un daño terrible, porque parece que todo lo podemos hacer. Y entonces de esas situaciones de, bueno, más o menos yo veo lo que es una foto buena, la foto que vale o no vale, de esa situación de más o menos controlo, deriva toda esta situación de vemos fotos de móviles y, sí, ponla, vale, está bien, vale, no pasa nada. Pues como te decía, en una época como la de internet, que es pura imagen, pura visión, nosotros deberíamos ser casi un buque insignia ahí delante. Deberíamos estar, pero no en el sentido de más sueldo, sino en el sentido de más medios. Y sobre todo más trabajadores, más fotógrafos. Cuanto más fotógrafos dentro de un orden, de una utilidad marginal haya,
más tiempo puede dedicarse cada fotógrafo a cubrir, a involucrarse en la historia que cubre. De manera que normalmente, si yo le dedico más tiempo a una historia, lo más fácil pensar es que esa historia va a salir con mayor calidad y le va a llegar con mayor calidad al lector. Ocurre todo lo contrario. Las secciones de los fotógrafos disminuyen, cada vez se cuenta menos con fotógrafos para la producción propia del periódico, pero el volumen, sin embargo, no disminuye, porque hay como una forma de trabajar, digamos, de alguna manera post-televisiva, en el sentido de decir, tenemos que competir casi con la televisión, tenemos que enseñar muchas cosas, con lo cual el fotógrafo que mantiene la redacción carga mucho trabajo y tiene cada vez menos tiempo para dedicarle a esas historias, con lo cual quizás lo estamos abordando de una forma más cuantitativa que cualitativa. Hago más números de notas, pero la información que le llega al lector visualmente es mucho peor. Sobre lo que no me gusta hacer, lo tengo clarísimo. Son las fotos del suelo. Cada vez que asesinan a una mujer y tienes que ir al lugar donde murió. Y cuando llegas y te pones en el asfalto y ves... te imaginas que ese es el entorno, que ese es el último entorno que vio antes de morir, y te imaginas a lo mejor a los clientes de un bar que salen corriendo asombrados porque no dan crédito a lo que ha sucedido y el cuerpo de ella está ahí. Evidentemente nosotros cuando llegamos no hay nada, por eso decimos lo de las fotos del suelo, no hay foto, pero es una imagen en la que un trozo a lo mejor de asfalto o de una acera pasa a cobrar un protagonismo enorme y evidentemente no, son situaciones sumamente tristes. Esas son las peores fotos que tienes que hacer, ¿no? Cuando vas a fotografiar suelo es porque algo ha sucedido ahí que ha marcado la vida de alguien cerca. Y sobre las imágenes, vamos a ver, yo soy un fotógrafo que no es que me defina en el sentido de lo que he podido hacer, pero sí en el sentido de gustos, y me gusta mucho lo social. Para mí el ser humano es esencial en la fotografía, ¿no? No creo que haya nada para fotografiar más interesante, ¿no? Y dentro del ser humano, dentro de lo social, me interesa mucho la parte más débil de la sociedad. Cuando estás con la parte más débil, gente que ves que cuando estás con ellos y hablas con ellos, depositan de alguna manera las esperanzas de que tengan una cierta mejoría en su vida en lo que tú puedas contar en el periódico. Tú que llevas años en el periódico y sabes cómo funciona, sabes que magia no puedes hacer, ¿no? Y de alguna manera quisieras contarle que vas a hacer lo que esté en tu mano, pero que probablemente lo que está en tu mano es muy poco respecto a lo que esa gente necesita, ¿no? Entonces siempre que estoy con las partes más débiles me siento más cómodo trabajando, ¿no? Siendo un tema que es un poco más complejo, todo el proceso del asalto a Chovito lo pude vivir como nos gusta a los fotógrafos vivir las cosas, que es poder involucrarnos en los temas, ¿no? En los desalojos del 2008 y en los del 2012 pude contactar, hacer amistad con la gente y pasar tiempo, madrugadas en vela con ellos esperando a que se produjeran las fases de asalto, ¿no? Entonces ese momento en el que se caen las barreras de defensa por parte de los afectados y te asimilan, te acogen como una persona más de ellos y entiendes que estás allí para contar la injusticia que les está sucediendo, ¿no? Ese es el momento en el que te sientes realmente que estás haciendo algo y que estás contando sobre todo algo interesante, algo que puede ayudar a la gente, algo que pueda poner freno a la acción arrolladora de la administración cuando o está haciendo las cosas mal o no las está haciendo lo bien que podría.